todas las credenciales que tienes, con todos los años de experiencia y las decenas de miles de pacientes o clientes que has tratado, con todo ese conocimiento, ¿cuándo fue el momento en que menos confiaste en ti mismo? Incluso con toda la credibilidad, la educación, las herramientas y el éxito, ¿cuándo fue el momento en que tuviste menos confianza en ti mismo? Esa es una gran pregunta y me está haciendo pensar. Creo que fue antes de que mi papá muriera en 2013. Creo que la muerte de mi papá fue un momento tan importante para mí, como lo sería para cualquiera, ¿verdad? Pero yo solía cuidar de mi papá. Me había mudado de nuevo al noroeste de Inglaterra porque mi papá estaba enfermo de lupus. Tenía una enfermedad autoinmune. Estuvo en diálisis durante 15 años y me mudé de regreso desde Edimburgo, donde fui a estudiar y practicar. Me mudé para ayudar a mi mamá y a mi hermano a cuidarlo. Y cuando mi papá murió en 2013, fue la primera vez que tuve que comenzar a hacerme preguntas sobre quién soy yo, de quién es la vida que estoy llevando. ¿Es esta mi vida o es la vida de alguien más? Y creo que antes de ese momento en que murió mi papá, en ese entonces, no estaba seguro de cuánto confiaba en mí mismo. ¿En serio? Sí, creo que estaba buscando qué decía la evidencia externa, qué decía la gente. En ese tiempo estaba muy motivado por la validación externa. Quería que la gente me quisiera, quería agradarles. Cambié. ¿Quién era para ser aceptado por otras personas? ¿Cuándo fue cuando menos confiabas en ti mismo? Esa es una gran pregunta, creo que nunca me la habían hecho antes. Me hace pensar profundamente. No creo que siquiera supiera lo que significaba confiar en mí mismo en ese entonces. Cuando comencé a salir con quien ahora es mi esposa en 2007, y escribí sobre esto en el capítulo 3 del libro, que se llama Sé tú mismo. Conté sobre cuando conocí a Vid por primera vez y salíamos juntos. Salíamos a cenar y obviamente en el restaurante surgía la pregunta de qué íbamos a ordenar. Y yo a menudo le decía, oye cariño, no hay problema si no puedes decidir. ¿Por qué no pides 2 platos que quieras? Y yo tomaré el que menos te guste. Y a simple vista pensé que estaba siendo amable y compasivo. Sentía que lo hacía porque realmente me gustaba. Le decía que no se preocupara si no podía elegir, porque así fui educado, ¿sabes? No había que hacer un escándalo. Tenía que hacer lo que los demás hacían. Debía hacer lo necesario para mantener la paz a tu alrededor. Y a los pocos días no me di cuenta de que Vid se estaba frustrando. Y no entendía por qué ella se estaba frustrando. Y era porque básicamente quería un hombre que supiera lo que quería. No quería un hombre que solo tratara de complacerla. Fue una lección poderosa para mí. Fue difícil porque no sabía qué estaba haciendo mal. Pero desde que mi papá murió y he emprendido este viaje interior para explorarme a mí mismo y las razones por las cuales me siento de ciertas maneras y por qué ciertas cosas solían afectarme, me di cuenta de que quería complacer a los demás durante gran parte de mi vida. Y cuando me hiciste la pregunta, Luis, ¿cuándo confiaste menos en ti mismo? Fue en ese entonces porque no sabía quién era yo. No sabía lo que quería. Todo lo que hacía era sobre lo que querían las personas a mi alrededor. Pero eso es algo que se puede cambiar. Lo cambié. Tú has hecho cambios enormes en tu vida en términos de lo que pasó en tu infancia y dónde estás hoy. Ya no complazco a las personas como antes. Ahora sé cómo escuchar a mi cuerpo. Sé cómo confiar en mí mismo. Y creo que hay un punto más amplio, que es que muchas personas pueden escucharnos a mí y a ti hablar sobre confiar en uno mismo. Pero no saben lo que eso significa porque han pasado toda su vida cambiando. ¿Quiénes son para ser aceptados por otros? Y es por eso que creo que a veces buscamos consejos externos que nos enseñen qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir y cómo deberíamos comer. Y no estoy diciendo que no escuches, estoy diciendo que escuches. Pero pásalo por tu propio filtro. Por eso creo que para la mayoría de nosotros, la práctica más importante para nuestra salud y felicidad es una práctica diaria de soledad. Y realmente creo eso porque sin esa soledad, donde no recibes influencias del exterior y comienzas a escuchar las señales de tu propio cuerpo, vas a tener dificultades para saber lo que te dice tu cuerpo. Vas a tener dificultades para confiar en ti mismo. Realmente me has hecho pensar, hermano. Me has hecho pensar.
¿Cuándo fue la última vez cuándo confié menos en mí mismo? Sí, fue antes de 2013 y diría que ese fue el caso durante la mayor parte de mi vida. Cuando más confías en ti mismo, ¿qué estás haciendo y qué no estás haciendo? Cuando confío más en mí mismo, estoy viviendo mi vida en alineación con mis valores. Mi último libro fue sobre la felicidad. En ese libro comparto que la felicidad es una habilidad en la que todos podemos mejorar si sabemos en qué trabajar. Y en ese libro creo un modelo para la felicidad. Los 3 ingredientes clave para la felicidad son la satisfacción, el control y alineación. Y alineación es cuando tus valores internos y tus acciones externas empiezan a coincidir. Cuando la persona que realmente eres por dentro y la persona que estás siendo en el mundo exterior son una y la misma. Me siento realmente alineado estos días, Sí, al igual que tú, porque lo sí. puedo notar. Y creo que es mucho más fácil confiar en uno mismo cuanto más alineado estás. Pero considero que es un círculo vicioso porque necesitas confiar en ti mismo para empezar a vivir en alineación. Y cuanto más alineado puedas vivir, más empiezas a confiar en ti mismo. Así que creo que funciona en ambos sentidos. Pero para mí es cuando tengo una rutina regular en mi vida, cuando me acuesto a la misma hora todas las noches, cuando duermo bien. Y para mí se reduce a si puedo o logro durante la primera media hora de mi día no usar internet, no usar mi teléfono y tener una pequeña rutina y ritual matutino que sí tengo y he tenido durante muchos años. Y ese ritual que tengo cada mañana me prepara. Es mi tiempo antes de que mi esposa se levante, antes de que mis hijos se levanten. Me envuelvo en mí mismo, me centro y presto atención a cómo me siento y lo que mi cuerpo está diciendo. Y si la gente hiciera eso todos los días, incluso 5 minutos si no tienen tiempo, 5 minutos al día donde, digamos que te gusta el café y tomas una taza de café en la mañana. Puedes hacer eso, no mirar Instagram, no revisar tus correos electrónicos y simplemente comenzar a prestar atención. Comenzarás a aprender cosas sobre ti mismo y luego te vuelves menos dependiente de todas estas voces externas. Pero escucha, soy un podcaster como tú, Luis. Me encanta escuchar podcasts. Me encanta hacer podcasts. Pero al mismo tiempo para mí es muy importante tener tiempo en el que no estoy escuchando nada. Solo a mí mismo y no a expertos externos. ¿Tiene sentido todo eso? Por supuesto. ¡Wow! Mencionaste satisfacción, control y alineación. ¿Qué significa control con felicidad? Sí, déjame ser un poco más específico con eso. La satisfacción son las cosas que puedes hacer en tu vida que te dan esa sensación de paz, calma y satisfacción. Eso es lo que representa el componente de satisfacción del modelo de 3 ingredientes. Mencioné alineación y control. Control es una palabra interesante. No me refiero a controlar el mundo. El mundo es fundamentalmente incontrolable. Y si intentamos controlarlo, vamos a tener problemas. Esto se trata de una sensación de control. ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer en tu vida que te dan una sensación de control? Sabemos por la investigación científica que las personas que tienen una fuerte sensación de control son más saludables, más felices, tienen mejores relaciones, ganan más dinero. Un sentido de control es realmente importante. Y creo que nunca ha sido más importante porque si miramos a nuestro alrededor hoy, los titulares de las noticias, lo que sucede en las redes sociales, la toxicidad, la división que existe en la sociedad, creo que hacer regularmente cosas que nos den un sentido de control es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Esa pequeña rutina matutina que hago todos los días me centra. Y significa que incluso si los titulares de noticias son tóxicos ese día, o tengo montones de correos electrónicos, o las cosas van a salir mal en la vida, así es como es. Me da estabilidad y me centra. Así que estoy mejor preparado para enfrentar la fricción y los problemas que puedan existir en la vida si tengo ese sentido de control. Es importante, y creo que eso es una de las cosas más poderosas que las rutinas matutinas y los rituales dan a las personas. Es un sentido de control en un mundo fundamentalmente incontrolable. Si las personas están tratando de cambiar su vida, las estadísticas muestran que el 88% de las personas que establecen resoluciones de año nuevo fallan dentro de las primeras semanas. Probablemente lo relacionaría con cualquier persona que establezca un objetivo. Tal vez quieren perder peso y van a ejercitarse.
Muchas personas parecen fallar rápido después de darse cuenta de lo difícil que es hacer un cambio duradero. Estabas hablando sobre los hábitos de un cambio duradero. Parece que es difícil reinventarse desde una forma antigua de ser que ha estado haciendo las cosas durante años y de repente cambiar para convertirse en alguien nuevo. Hay una cita que dice, la razón por la que la mayoría de las personas son incapaces de hacer cambios que duren para siempre es porque nunca abordan realmente las razones subyacentes detrás de sus hábitos en primer lugar. Esto significa que cualquier cambio que intenten hacer está en última instancia en conflicto con el estado de sus vidas y la persona que creen ser. Y como médico durante 23 años, alguien que estudió esto durante mucho tiempo, supongo que la meta de un doctor es llegar a la causa raíz o, para algunos doctores, encontrar la causa raíz. ¿Cómo aprendiste a aplicar eso a la vida para hacer un cambio duradero? No solo realizar cambios por una enfermedad o condición médica que las personas estaban teniendo, y cómo pueden las personas hacer eso en la vida. La forma en que aprendí a aplicarlo es cuando me di cuenta de que personas que vienen a un consultorio médico en busca de ayuda son solo personas. Todos estamos buscando ayuda en nuestras vidas. Todos estamos buscando transformar nuestras vidas, tener más paz, tener más satisfacción. Entonces, volviendo a lo que dije antes, siempre me he preguntado por qué esa persona terminó en mi consulta hoy. Sí, ¿Por qué no vino hace 3 semanas? ¿Por qué no vino hace 3 meses? Asumiendo que había problemas con algo. Algo había cambiado tanto en su vida que pensaron que de verdad necesitaban ayuda, ¿verdad? Pero lo que he aprendido a lo largo de los años, una de las razones por las que he aprendido esto es porque he tenido experiencias únicas como médico, las cuales explicaré en un momento. Creo que todos buscamos algún tipo de cambio en nuestras vidas para mejorar o ser más felices. Y cuando pude ayudar a mis pacientes a hacerlos, no solo mejoró su salud, también se volvieron más felices, se volvieron más satisfechos. Sus relaciones mejoraron. No veo su salud separada de la vida. Es parte de la vida. No veo la salud, la felicidad y las relaciones como cosas separadas. Creo que todos son parte de lo mismo. Y si mejoras uno de ellos, mejoras todos. Y eso es lo que siempre me ha motivado como médico. Has mencionado algo que es realmente importante, que no todos los médicos buscan las causas raíz porque no se nos enseñan a hacerlo. te enseñan a tratar el síntoma. Exactamente. Y escuchamos esto en podcasts. Pero la gente, creo que todavía no entiende cómo estamos entrenados. Estamos entrenados para escuchar lo que le pasa a un paciente, y todos estos síntomas son como patrones. Si vemos un conjunto específico de síntomas, podría significar depresión. O ese conjunto de síntomas significa la enfermedad autoinmune lupus. Ese conjunto de síntomas significa migraña. Y básicamente nos enseñan a hacer el diagnóstico. Una vez que podemos hacer el diagnóstico, entonces podemos comenzar el tratamiento. Y el tratamiento usualmente es un medicamento farmacéutico. Si es una migraña, puedo darte un medicamento para la migraña. Si es una enfermedad autoinmune, puedo darte un medicamento para la enfermedad autoinmune. Pero me di cuenta que ¿Cuándo te diste cuenta de que esa no era la mejor manera de abordarlo? siempre he tenido una ligera insatisfacción a lo largo de mi carrera de que solo estábamos suprimiendo los síntomas. Nunca tuvo sentido para mí. Pensé, ¿por qué le estoy dando solo una droga a esta persona? Una tirita. Una tirita. Y uno de los días más poderosos para mí fue cuando estaba haciendo práctica general en el Reino Unido. Había visto quizás 45 pacientes ese día. ¿Al Fue día? un día muy, muy ocupado. Dios Teníamos mío. citas de 10 minutos. Decías, ¿por qué te sientes así? Sí. Déjame evaluar, abre la boca, déjame ver tu Sí, garganta. bebe algo y te puedes ¿Tienes ir. esto? Aquí está el antibiótico o este medicamento. Sí. Y por alguna razón, al final del día me senté y estaba agotado. Miré mi lista de la clínica. Y dije, Rangan, ¿a cuántas personas realmente has ayudado hoy? ¿De verdad ayudado? Y revisé la lista y con la mano en el corazón, Luis, pensé que solo había ayudado al 20% de las personas. Y me refiero a ayudarlas realmente. Con el otro 80% fui amable, fui cortés, hice mi trabajo, pero no sentía que realmente los hubiese ayudado. Sentí que solo puse una curita en su síntoma o simplemente los referí para una prueba. Estaba haciendo lo mejor que podía dentro de ese sistema, pero no me sentía bien. Sentía que no podía practicar así durante los próximos 40 años. Debía haber algo más que pudiera hacer. No entraste en la medicina para vivir esa vida, querías ayudar a la gente a sanar. Sí,
a sanar de verdad, saber cuál es la causa raíz. Tuve una experiencia increíble en 2015 y 2017. Esto es parte de este viaje. Mi papá falleció en 2013. Estaba en este viaje tratando de descubrir quién era. Fui a muchas conferencias en los Estados Unidos para aprender cosas que creo nos enseñaron en la Facultad de Medicina. Quería aprender más herramientas para ayudar a mis pacientes y empecé a aplicarlas. Cosas de causa raíz. Cosas de causa raíz, lo que originaba las enfermedades, y me encantaba. Por eso estudié medicina, porque de esto se trata realmente ayudar a la gente. Y luego tuve la oportunidad de crear mis propios shows de horario estelar para la televisión BBC One, donde tuve una serie durante algunos años llamada Doctor in the House. Y esa serie ahora se ha visto en 70 países alrededor del mundo. Creo que algunos de los episodios todavía están en YouTube, pueden verlos. Había personas que estaban enfermas, estaban bajo cuidado de médicos, estaban tomando pastillas, y me fui a vivir junto a ellos durante 4 a 6 semanas. Y sigue siendo la cosa de la que más orgulloso estoy en mi carrera, Luis. Ayudé a una mujer a poner su diabetes tipo 2 en remisión en solo 30 días. Eso fue en 2014. Ayudé a una mujer con ataques de pánico a reducirlos en un 70 a 80% en solo 6 semanas. Creo que una mujer de 48 años con síntomas severos de menopausia que no quería hormonas. Esa fue su elección. En 6 semanas la ayudé a eliminar prácticamente todos sus síntomas. Y la lista continúa, pero todo se hizo con nutrición, estilo de vida y mentalidad. No utilicé ningún medicamento. Cuando no me estoy sintiendo de la manera en que quiero sentirme, no me concentro en el sentimiento, me enfoco en la causa, la carga neuroeléctrica que ha ocurrido en mi cerebro.